Compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que la palabra pueda tocar, porque dice que la palabra es fidedigna y todo lo que el Señor nos da es esa comida espiritual que venimos con ganas para cogerla, para estar cerca del Señor. Y qué bueno que podamos quitar aquellos pensamientos que en esta mañana puedan venir a distraernos y que realmente podamos conectar a través del Espíritu Santo con el Señor. Quiero, queridos hermanos, llevaros a Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del verso 1 al verso 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglando sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito Dios y Padre celestial, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, porque podemos entrar al lugar santísimo. Señor, porque podemos poner todas nuestras necesidades delante de ti, Señor. Señor, tú dices que velemos, porque no sabemos cuándo tú vas a venir. Y tú vendrás a por tu iglesia y quieres que tus siervos puedan estar preparados, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, queremos que tú nos reveles aquellas cosas que tú tienes para tu iglesia aquí en Alatua, Señor. Que tu palabra pueda ser de bendición, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y que podamos entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él venga? ¿En qué condiciones nos va a encontrar el Señor cuando Él venga? Él dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y esto es lo que le pasó a estas vírgenes. Cuando vino el esposo, cuando vino Cristo a por su iglesia, dice que parte de ellas entraron en el reposo del Señor, pero parte no pudieron entrar. Y esa es la parábola de esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él vuelva a por su iglesia? Hoy en día estamos viviendo en un mundo de incertidumbres, en un mundo que no sabemos si cuando vamos a salir de casa podremos volver a casa, o podemos tener un accidente, o puede haber un delincuente que nos haga que no podamos llegar a casa. Hoy en día no sabemos
qué puede ocurrir, si puede venir una catástrofe y tenemos que ir con el Señor y si estaremos preparados para estar con el Señor. Hoy no sabemos, ignoramos muchas veces el futuro del agua y los alimentos si llegarán para toda la población mundial. Y son preguntas que nos tenemos que hacer porque están ahí. Yo ayer estaba escuchando las noticias, ¿no? Y ves cómo están diciendo que ya en este año van a haber 20 millones de personas que van a padecer hambre y que van a morir por el hambre y por la escasez de agua. Que si el mundo no hace nada, eso va a ocurrir por la parte de África, por la parte de Sudán y todo esto. Y lo estaban comentando, ¿no? Son preguntas que nosotros a lo mejor no nos las hacemos porque vivimos con suficiencia, porque vivimos con comodidad, porque sabemos que no nos falta. Y vivimos con suficiencia de todo, pero no es igual para todo. Pero sí que tenemos que tener, y sí que hay una seguridad, que todas las personas en este mundo llenas de incertidumbre deben de tener. Y se tienen que hacer la pregunta, y es que Cristo Jesús viene. Y que si Él viene, ¿cómo vamos a estar cada uno de nosotros? Y yo lo pregunto por mí, ¿cómo me encontrará el Señor cuando yo venga? Es una pregunta que yo me hago. Y por eso quiero estar fortalecido cada día más y tener una relación más fuerte, tanto con el Señor como con mis hermanos. Cristo viene otra vez y de esto tenemos que estar seguros simplemente porque Cristo lo dijo y porque Cristo lo ha prometido en su palabra y porque Cristo en Apocalipsis lo deja escrito. Y esa es la seguridad de que Cristo viene y que puede venir en cualquier momento. Y cuando digo en cualquier momento, esto a mí me hace reflexionar cómo me va a encontrar el Señor cuando vuelva. Me hace reflexionar cómo me va a encontrar el Señor cuando vuelva. Yo no sé si nosotros o todos nos hemos hecho esta pregunta, pero es una pregunta que tenemos que hacérnosla. En el capítulo 25 que hemos leído de Mateo, está hablando el Señor, porque es la palabra del Señor. La parábola la dice nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo 25 de Mateo encontramos 3 parábolas de Jesús que nos dan las respuestas de estas preguntas en esas 3 parábolas. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos entender y comprender qué significan estas 3 parábolas. Y cómo debemos de esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto nos habla de la prudencia. ¿Por qué nos habla de la prudencia? Porque hubieron 5 vírgenes, 5 mujeres que no fueron prudentes. Por eso nos habla en esta primera parábola de la prudencia. Debemos de ser prudentes. Debemos de estar preparados para su venida y para estar preparados tenemos que tener una relación diaria con el Señor. Si ahora podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, tenemos que tener una relación y poner los dones y los talentos que el Señor nos ha dado en disposición de la Iglesia y del mundo. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, la celebración de las bodas tenían un requisito. Requiere que los acompañantes de la novia estén preparados en todos los sentidos, esperando la llegada del novio. Nosotros tenemos que estar esperando la venida de Cristo, porque nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Y esto es a lo que nos lleva esta parábola, que como esposa de Cristo tenemos que estar siendo una iglesia blanca, resplandeciente, una iglesia que alumbre, una iglesia que tenga sal, una iglesia que se vea. Y esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esta parábola nos habla de 10 vírgenes, pero estas 10 vírgenes tenían 2 actitudes que eran diferentes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas o descuidadas.
Las prudentes vemos que se prepararon llevando aceite de repuesto en su vasija. Llevaron aceite aparte para que no le faltara de la lámpara. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Si se acaba la unción, realmente nos secamos. Pero estas 5 vírgenes cogieron sus lámparas, repasaron la lámpara y echaron aceite para que cuando viniera el novio no les faltara. Eso es lo que nos dice el verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero las insensatas cogieron sus lámparas, pero no cogieron aceite. Les faltaba la unción del Espíritu Santo. No cogieron el aceite que debían de haber cogido, porque les faltaba una relación con el Señor. Las insensatas cogieron sus lámparas, pero no llevaron aceite. ¿Y qué es lo que le pasó? Que no estaban preparadas. No estaban preparadas con el aceite cuando apareció el esposo y no pudieron entrar con el esposo. Se perdieron la bendición. Se perdieron la bendición. Se perdieron la celebración de esa boda. El versículo 10 al 12 nos dice: pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Yo no quiero que el Señor me diga que no me conoce. No quiero que el Señor me diga que no me conoce. No pudieron entrar al banquete por no estar vigilando. Se perdieron la bendición y el Señor les tuvo que decir: no os conozco. No os conozco. ¿Cuál es el estado que vamos a estar nosotros cuando venga el Señor? Es una pregunta que yo me hago particularmente y lo dejo ahí para cada uno. ¿Cómo vamos a estar cuando venga el Señor? El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Representa la unción del Espíritu Santo. Representa la llenura del Espíritu Santo. Todo aquel que recibe al Señor como Salvador, como Señor y Salvador, tiene que estar lleno de la unción del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos y hermanas, es irónico, pero muchas veces tenemos el ego espiritualmente. Y no lo digo por nosotros, no lo digo por nosotros en común, ¿no? Pero muchas veces tenemos el ego espiritualmente subido. Criticamos a muchas personas por sus defectos, por sus vicios, por sus errores, por sus malas decisiones en la vida. Pero a lo mejor esas personas han sido prudentes en lo más principal, y es que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y que ha habido un cambio personal en su vida, y que ha habido una nueva vida en Cristo Jesús, porque ha habido un nuevo nacimiento. Hay otras personas que se creen prudentes en todo. Son prudentes en el trabajo, en las finanzas, en cómo está su vida, en sus estudios. Tienen mucho cuidado de sus testimonios, pero a lo mejor son insensatos porque han rechazado la palabra de Dios, porque no han creído y han perdido la salvación. Otras personas son como las 5 vírgenes. Son insensatas porque piensan que habrá tiempo para prepararse, piensan que de alguna manera van a resolver su destino eterno, y no es así. Muchos piensan que tenemos una vida muy larga y que podemos prepararnos en cualquier momento y que cuando llegue el momento vamos a hacer lo que Cristo quiere y vamos a tener la vida eterna. Pero no es así, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá y nos demandará que partamos con Él. Por eso el Señor al final de esta parábola nos tiene que hacer un llamado muy claro: velar, porque no sabéis ni el día ni la hora en que Cristo vendrá.
Velar porque no sabéis el día. No queramos ser tan prudentes y pensar que nuestro destino ya lo tenemos claro. Que ahora podemos vivir con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, y que cuando ya seamos mayorcitos, entonces nos ponemos en manos del Señor. Porque no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Y algo muy importante. Las vírgenes podían estar vestidas para las bodas. Podían ellas estar preparadas, podían tener lámparas, podían tener regalos para los novios, podían ser amigos del novio y de la novia. Pero no pudieron entrar a la celebración de la boda porque no estaban preparadas. Cuando vino el novio, no pudieron entrar porque no estaban preparadas. Y esa es la razón por la cual no pudieron entrar. Podemos tener una religión, podemos tener una lámpara, podemos ser buenos servidores, podemos ser buenas personas, nos puede gustar el Evangelio, nos podemos predicar la palabra, pero si no nos preparamos, si no preparamos nuestras vidas, si no preparamos nuestras vidas y nuestro corazón para ir recibiendo a Cristo, no podremos entrar en el reino de los cielos. No podremos entrar en el reino de los cielos. Y esto no lo está diciendo Alonso ni lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo la palabra que estamos leyendo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Nos lo está diciendo la palabra. La segunda parábola que tenemos, la tenemos del 14 al 30. Parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tú y yo debemos estar usando lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado talentos, si Dios nos ha dado dones, son para que los pongamos en obras. Porque son para el beneficio de Dios. Lo que Dios nos ha dado es para el beneficio de Dios, no para nuestro beneficio. La parábola de los talentos tiene un mensaje muy claro para nosotros.
tiene un mensaje muy claro para los hijos de Dios, para los creyentes, porque un día Dios nos pedirá cuenta de aquello de lo que nos ha dado. Un día Dios nos dará cuenta y nos pedirá cuenta de lo que nos dio. Esta parábola nos enseña que el Señor nos da a cada uno de nosotros talentos y dones. El Señor nos da talentos y dones, arreglo de nuestra capacidad para que los podamos usar. Nos da talentos y dones, arreglo de nuestra capacidad, y nos los ha dado para que los pongamos a trabajar a favor del reino de los cielos. Para producir ganancias para el Señor. Para producir ganancias para el Señor, que es el que nos lo ha dado. Y nos lo ha dado exclusivamente para su obra. Como cristianos debemos de entender algo muy importante. Como hijos de Dios, como maduros que somos, tenemos que entender algo muy importante. Y es que lo que Dios nos ha dado no es nuestro. Lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado no es nuestro. No trabajamos para nosotros. Trabajamos para el Señor y somos hechura suya. Verso 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. No podemos esconder lo que el Señor nos ha dado. Porque lo que nos ha dado es para Él. Tenemos que trabajar para Él. Es un don, un talento que Dios nos ha dado y no podemos esconderlo, porque nuestro trabajo es para la obra de Dios. Nuestro trabajo es para la obra de Dios. Exclusivamente para su obra. Como cristianos debemos de entender algo muy importante, y es que lo que Dios nos ha dado no es nuestro. No trabajamos para nosotros, sino para el Señor. Somos hechura del Señor. Y cuando Cristo vuelva, nos pedirá cuenta de nuestros dones y de nuestros talentos. Cuando Cristo vuelva, nos pedirá cuenta de esos talentos que Él nos dio y esos dones que Él nos dio, lo que el Señor nos dio, y nos pedirá cuenta de lo que ganamos para nuestros beneficios. Nos pedirá cuenta de las ganancias que dimos para el reino de los cielos. Y aquí, en esto, eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué me ha dado Dios a mí? ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué dones? ¿Qué talento? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Aquí es donde tenemos que reflexionar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lo primero que a mí me ha dado es la vida en Cristo Jesús. Como creyente, lo primero que nos ha dado es una nueva vida en Cristo Jesús. A otros nos puede haber dado el don de tocar un instrumento, la capacidad de ser un buen empresario, o te ha dado el don del canto, el don de ser un elocuente, el don de predicar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta no es lo que Dios nos ha dado. La pregunta no es lo que Dios nos ha dado, sino qué he hecho yo con lo que Dios me ha dado. Esa es la pregunta. ¿Qué he hecho yo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué ganancia le he entregado yo con lo que Dios me ha dado? Con aquello que Dios me ha confiado en mi vida para el resto. ¿Qué es lo que he hecho yo? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cada uno, hermanos y hermanas. Cuando el Señor vuelva, ¿me encontrará usando los talentos que me ha dado? Cuando el Señor vuelva, ¿me encontrará sus dones, sus talentos para su servicio? ¿O nos encontrará escondiendo lo que el Señor me ha dado? Como dice. Como creyentes, hermanos y hermanas, tenemos que tener clara una cosa. Dios no va a aceptar ninguna excusa. El 24 al 26 nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu
talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Vemos como el Señor, después de darle unos dones, le tiene que recriminar. ¿Qué has hecho con esos dones? ¿Por qué los dones que yo te he dado los has escondido y no los has puesto en obra para tener yo un beneficio? Dios no va a aceptar excusa de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, es bueno que comencemos hoy mismo a poner a su servicio los dones y los talentos que Dios nos ha dado antes que Él vuelva. Queridos hermanos y hermanas, que no nos encuentre el Señor con nuestro talento y con nuestros dones escondidos. Que no nos pille el Señor con nuestros dones y con nuestros talentos escondidos. Que los podamos poner por obra. Y la tercera parábola la tenemos del 31 al 40. Jesús anuncia la negación de Pedro. No, del 31 al 40. El juicio de las naciones dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento te dimos de beber, y cuando te vimos forastero te recogimos, desnudo te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y qué bueno que esto nos lleva a que tenemos que ayudar según las necesidades de cada uno. Qué bueno que podamos ayudar a los que están en necesidades. Hoy en día vemos tantas cosas que la indiferencia muchas veces nos vuelve ciego. Hoy vivimos en una situación que, aunque podemos decir que hay crisis, vivimos como señores a arreglo de otras personas. Y eso es lo que hace que nos ciegue. Muchas veces incluso los vecinos que tenemos al lado, les vemos que están pasando por necesidades y muchas veces hacemos ojos y vistas ciegas. Hoy en día vemos tantas cosas que la indiferencia nos vuelve ciegos y no vemos la necesidad de nuestros prójimos. A lo mejor vemos la necesidad de la iglesia, pero no nos ocupamos de las necesidades del mundo. Y muchas veces no podemos meternos en esas necesidades del mundo, pero sí que podemos, a través de nuestras oraciones, hacer cadenas de oración para que esto se pueda lograr. Sí que podemos poner nuestro granito de arena, aunque sea a través de la oración. La palabra nos dice, vemos al desnudo y no lo cubrimos, vimos al hambriento y no le damos de comer, vemos al sediento y no le damos de beber, vemos al enfermo y no lo visitamos, porque tenemos la vista ciega. Y quiero ya concluir, hermano. Y el Señor espera algo de nosotros. El Señor espera que mientras Él regresa, tú y yo podamos ser sus ojos, podamos ser sus oídos, podemos ser sus manos, podamos ser sus pies para llevar las buenas nuevas donde hay necesidad.
El Señor espera eso. Que seamos sus ojos, su boca, su mano, sus pies, para llevar las buenas nuevas. La mayoría de cristianos esperamos los milagros del Señor, esperamos sanidades del Señor, esperamos prosperidad del Señor, pero no esperamos al Señor, que es lo más importante. No esperamos al Señor, que es lo más importante, que es donde tenemos que estar velando. Si de algo podemos estar seguros, hermanos y hermanas, es de que lo que nos dice el Señor a través de la parábola es que el Señor siempre ve nuestras indiferencias con las necesidades de nuestros prójimos. El Señor quiere que nosotros seamos sus ojos, sus manos, sus pies y sus oídos. Que lleves el mensaje, que podamos llevar el mensaje de paz, que podamos llevar el mensaje de gozo, que podamos llevar mensaje de vida eterna a través de tus dones, a través de mis dones. Que el Señor te ha dado, que tú puedas ser luz, que puedas ser sal en este mundo de los que no nos conocen, de los que no conocen el Evangelio, que podamos llevarlo ahí, donde hay necesidad. Que no escondamos, el Señor nos lleva a que no escondamos los dones que Dios nos ha concedido a través de la cruz del Calvario. Si el Señor ha hecho todo eso por ti y por mí, Él nos demanda que nosotros cojamos nuestra cruz y sigamos. Esa es la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esta es la palabra que yo he sentido y tenía para mí exclusivamente.